Bienvenidos, continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, la sección de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, también conocido como Pentateuco y como Humash, para que tome su Biblia, lápiz, cuaderno y tome apunte de la lección del día de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat, este día santo, es el capítulo 33 del libro de Éxodo o Shemot. Lo primero que quiero decir es que nosotros desde el capítulo 35 del libro de Shemot hasta el capítulo 39 vimos todo lo que el pueblo de Israel, supervisado por Betzaleel y Oholiab, realizaron para la tienda del encuentro. Recordemos que vimos las cubiertas, las sobrecubiertas, las maderas, los travesaños, las bases. También vimos los velos de la entrada, el velo divisorio. Vimos lo que estaba en el patio, la fuente con su base, el altar de cobre. Lo que cubre el cerco que se le hizo al Mishkan, al lugar sagrado, que eran las columnas con sus bases, con sus capiteles. Y en el capítulo 39 ya vimos los paños del servicio, vimos las vestiduras sagradas que se le hicieron a Aarón, como el pectoral, el efod, el manto de azul, las túnicas de lino fino o lino torcido, además de las mitra que llevaba el sacerdote o el ministro, el gran ministro, las gorras de los hijos de Aarón, los calzoncillos que debían utilizar, que también eran de lino torcidos, el cinto de 4 colores que iba sobre esta túnica de lino torcido, y también vimos la corona santa que se iba a poner, a colocar, a ubicar sobre la mitra que llevaba el gran ministro, que decía apartado para el Eterno, consagrado para el Eterno. Todo eso vimos entre el capítulo 35 y 39. Todo esto, todo lo que hemos visto se fue entregado a Moshe, se acabó la obra del santuario y se llevó a Moshe y como el Eterno lo había mandado. Vimos que todo se había hecho de acuerdo a como el Eterno lo había mandado. Moshe lo recibió, lo revisó y encontró que todo estaba como el Eterno lo había mandado. ¿Y qué hizo? Bendijo al pueblo de Israel por todo lo que ellos habían hecho. Entonces todo queda en manos de Moshe. Es por esto que hoy debemos continuar con el capítulo 33 desde el verso 7 al 11. No podemos continuar del verso 33, del verso 1 al verso 6. ¿Por qué? Porque cronológicamente se está narrando cuando Israel sale de el monte Sinaí y emigra hacia otro lugar de ahí del Medio Oriente. Entonces, lo que debemos nosotros es continuar en el capítulo 33 del verso 7 al 11, porque cronológicamente es como debe ir el relato bíblico. Los acontecimientos nos llevan a este momento del Éxodo. Otro punto importante acá es que el libro de Éxodo debería haber finalizado en el capítulo 39, cuando se le entrega todo a Moshe. Moshe lo revisó y bendijo al pueblo y la obra fue terminada. Recordemos que la Torá es un rollo completo que a través y a transcurso del tiempo se dividió en 5 y después se dividió en capítulos y en versículos. Entonces, primeramente era una historia continua sin divisiones. Cuando se divide en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el libro de Éxodo debería haber finalizado entonces en el capítulo 39, faltando el capítulo 40 que viene más adelante, pero ahí está narrando el primer mes del segundo año de Israel haber salido de la tierra de Egipto, pero aún no llegamos a ese momento. Entonces,
estos acontecimientos que vamos a narrar ahora debería venir en el tercer libro del Humash, que sería Levítico. Ya eso debería haber quedado así, no lo está, así que se lo dejo para que usted lo tenga como conocimiento y si quiere lo puede aplicar en su Biblia. Si usted quiere arreglar todo el libro de Shemot, como lo hemos venido haciendo cronológicamente, debería escribirlo en un cuaderno, como debería escribir toda la Torá, los 5 libros de Moisés, con su puño y letra, debería tener su cuaderno con toda la instrucción del Eterno. Le sirve para memorizar, para aprender y para poder poner los eventos de manera cronológica. Y no podemos continuar entonces y entre el capítulo 32 y el capítulo 23, recordemos que ubicamos también el capítulo 33 del verso 12 al 23. ¿Por qué? Porque también estaba narrando cuando Moshe estaba por tercera vez en el monte Sinaí, en su tercera peregrinación en el monte Sinaí. Esos versos también ya los vimos, los estudiamos verso por verso. Y los versos del 1 al 6 se ubican en el libro de Números según la cronología, según los acontecimientos que se van viviendo. Así que hoy vamos a ver Shemot del capítulo 33, del verso 7 al 11. Para que abra su Biblia en el capítulo 33, verso 7. Y dice: Y Moshe tomó la tienda y la levantó lejos fuera del campamento y la llamó la tienda del encuentro, y cualquiera que buscaba al Eterno salía a la tienda del encuentro que estaba fuera del campamento. La primera palabra que aparece en el versículo como tabernáculo es la palabra Oel, que significa tienda. Yo ya la cambié acá, por eso le dije que y Moshe tomó la tienda. Y la segunda palabra tabernáculo que aparece en el versículo, aparece tabernáculo de reuniones, la palabra Oel Moed, que significa tienda del encuentro o tienda de reunión o tienda de la cita. Tiene esos sinónimos. Acá por lo menos yo la dejo como tienda del encuentro porque el Eterno le estaba pidiendo que realizaran un lugar santo para reunirse, para encontrarse con su pueblo, con el pueblo de Israel. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Éxodo, capítulo 25:8. Libro de Éxodo, capítulo 25, verso 8. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esa era la instrucción que le estaba dando a Moisés, que debía transmitir a los hijos de Israel, que debían hacerle un santuario. Recordemos que ahí la palabra es Mikdash, y esa es la palabra que está bien traducida como santuario. ¿Para qué? Para que el Eterno habitara en medio de ellos. Esta era la finalidad de esta tienda. Y dice que Moshe plantó la tienda del encuentro a distancia del campamento. Y esto de cuando Moshe ya recibe todo, está levantando la tienda, se está ocurriendo en la luna renovada. Recordemos que la palabra mes en el hebreo no existe, existe luna nueva o luna renovada. ¿Por qué? Porque la luna renueva su luz nuevamente, comienza un nuevo ciclo de creciente, llena, menguante y vacía. Están entonces en la luna 12 o en el mes 12 del calendario hebreo. Esto estamos hablando que está ocurriendo entre febrero o marzo del calendario gregoriano. Entre los días 11 y 22 del primer mes del mes del Aviv. Recordemos que se le puso ese nombre. Está diciendo entonces que ellos están en las montañas del Sinaí. Está diciendo que el campamento de Israel estaba ubicado en un lugar, estaba todo el campamento de Israel. Estas son las tiendas de los hijos de Israel ubicadas a distancia.
dice que Moshe tomó todo lo que se le había entregado, la obra, y dice que levantó la tienda lejos, a distancia del campamento de Israel. Entonces el campamento de Israel, digamos que se ubicaba en este sector, y la tienda entonces la ubicó lejos del campamento. Esta es la tienda, recordemos, está el altar, la fuente y la tienda aquí del encuentro, que está dividida con una cortina, tiene su cortina de la entrada. Acá está el arca, está la menorá o el candelero, la mesa donde están los panes, el incienso, el altar del incienso donde se quemaba el incienso de oro. Y arriba de esto estaba la cubierta, la otra cubierta y las dos sobrecubiertas. Y entonces, cada vez que alguien quería acercarse al Eterno, debía salir del campamento de estos límites y venir a la tienda del encuentro. Entonces, ¿se entiende eso? Entonces ahí vemos que levantó Moshe esta tienda del encuentro entre los días 11 al día 22 del mes 12 del calendario hebreo, que sería entre febrero o marzo. En el hemisferio norte se estaban acercando la primavera, que es el primer mes donde nace todo, donde florece. Recordemos que está el año cero de la creación, cuando el Eterno dice sea la luz, y comienza a pasar el tiempo. 930 años es cuando fallece Adán. Después viene el diluvio, llega el 1948, recordemos que nace Abraham, avanza el tiempo, 2238 es cuando ingresan a Egipto el pueblo de Israel, se mantiene 210 años en esclavitud bajo el yugo de Faraón, nos da el año 2448. Cuando se cumple este periodo es cuando el Eterno saca a Israel de la tierra de Egipto. Estamos hablando del día 15 del primer mes. Entonces, desde aquí está comenzando el año 2449. Entonces, desde aquí, desde el final del año 2048, está comenzando el año 2449. Y es en este periodo donde están en el mes 12. Este es el mes 12 que está el pueblo de Israel del año 2449, a punto de entrar al año 2450, que sería el capítulo 40 del libro de Éxodo. Esta es la fecha donde estamos ubicados. Están entre los días 11 al 22. En esa fecha están exactamente, no les puedo decir el día porque no se dice, no se establece. Recordemos que Moshe baja del monte Sinaí, desciende en el mes séptimo, en el día 11. Y vimos que se demoraron aproximadamente 5 meses. Entonces, en el mes 12, entre el día 11 al día 22, debería haberse levantado el tabernáculo de reunión por Moshe. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Éxodo, capítulo 29, verso 30. Libro de Éxodo, capítulo 29, verso 30. Dice así: por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como ministro cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Hay 7 días que tienen que consagrarse los ministros, por eso es importante llevar estas fechas. El tabernáculo se levanta entre los días 11 al 22, y cuando se empiezan a consagrar los sacerdotes es el día 23 del mes 12, transcurren 7 días y llegamos al capítulo 40 del libro de Éxodo, en el primer día del primer mes del segundo año, o sea, el del 2450, que ya el tabernáculo se pone en funcionamiento, se comienza a poner en ejercicio, en funcionamiento el tabernáculo de reunión.
Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Levítico, capítulo 8, verso 35. Levítico 8:35 dice así: a la puerta, pues, de la tienda del encuentro estaréis día y noche por 7 días y guardarás la ordenanza delante del Eterno para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Moshe le estaba dando la instrucción a Aarón y a sus hijos que debían estar por 7 días. Entonces se levanta en el mes 12, entre los días 11-12, y el día 23 es cuando tienen que consagrarse, se consagran el día 23, estar 7 días a la puerta del tabernáculo, y esto nos daría más 7, nos daría el primer día del primer mes del año 2450, y es cuando ya se pone en funcionamiento el tabernáculo de reunión. Dice que Moshe al tabernáculo lo llama tienda del encuentro. ¿Por qué? Porque este iba a ser el lugar donde el Creador se iba a reunir, a encontrar con su pueblo. Recordemos que había dado 3 fiestas para reunirse: Pesach, Shavuot y que sería Shavuot, es Pentecostés, y Sukkot, que eran fiestas que debían peregrinar hacia el tabernáculo de reunión o al templo después cuando ya es realizado por Salomón, y tenían que ir a celebrar estas solemnidades, a reunirse con el Eterno, o vamos a ver que también cuando querían acercarse al Eterno, ofrecer algún sacrificio, deberían asistir a este lugar, al tabernáculo o después al templo. Entonces por esto lo llama tienda de reunión, porque se iba a reunir con su pueblo, y cualquiera que quería consultar al Creador iban fuera del campamento, debían ir a la tienda que estaba a distancia del lugar. Recordemos que a partir del becerro de oro, Israel cometió un gran pecado, recordemos, y el campamento había sido contaminado por estas prácticas idolátricas. Por esto es que se separa el Creador entonces del campamento, y la tienda del encuentro fue puesta fuera del campamento, porque el campamento había quedado, digamos, contaminado por la idolatría que se había realizado. ¿Y por qué se aparta? Porque ese lugar sagrado debe mantener su santidad, debe ser apartado para el Eterno. El Eterno es santo, y nosotros, para poder ver al Eterno, debemos ser santos. ¿Y cómo nos santificamos? ¿Cómo nos apartamos? Siguiendo los mandamientos del Creador, apartándonos del mundo, de todas sus festividades, de toda su religión, de todas sus costumbres, tradiciones. Nos vamos santificando, nos vamos apartando para poder acercarnos al Creador, a ese lugar santo, y no profanar eso tan sagrado. Y tenemos que aprender que debemos acercarnos al Creador con santidad, porque sin santidad nadie verá al Eterno. Esta entonces es la tienda temporal que el Eterno estaba pidiendo para reunirse con su pueblo hasta que llegue la tienda que permanece para siempre, ofrecida de una vez y para siempre al Hijo, al que iba a levantar un tabernáculo, al que dijo que no se iba a adorar ni en Samaria ni en Jerusalén, sino nosotros íbamos a ser piedras vivas, íbamos a conformar un templo para que el Eterno morara en nosotros, no en templos hechos por manos de hombre. Este Hijo hecho perfecto, para siempre ministro del santuario verdadero, y de ese tabernáculo que levantó el Creador por medio de Yeshua, dándonos a nosotros la cubierta, esas pieles, para que formáramos
este santuario donde el Eterno iba a morar, porque el Eterno no mora en templos hechos por manos de hombres. La palabra templo siempre se nombra en la escritura, pero está relacionada con el mundo pagano. El Eterno siempre está hablando de una tienda, después vamos a ver que está hablando de una casa, y esa palabra templo, por lo general, las personas que la utilizan es porque viene de un contexto pagano. Dios no habita en templo, sí habitó en una tienda, después habitó en la casa, en el templo, en el santuario hecho por Salomón. Esos son dogmas que nosotros tenemos que irnos quitando de nuestra vida, de nuestro vocabulario, de nuestro conocimiento. Recordemos que el Hijo del Eterno, Yeshua, nos hizo lugar de habitación por medio de Él, por medio del sacrificio que hizo su amado Hijo. Ya que el Creador entonces no habita en templos hechos de piedra. Israel estuvo en impureza, recordemos que estuvo en impureza, hizo el becerro de oro, se aleja la presencia del Eterno por esto que cometió, por eso el tabernáculo se puso fuera. Después se acerca cuando se construye el templo de Salomón, viene la presencia, se acerca. Después nuevamente se aleja porque todo lo que se estaba haciendo estaba mal, se estaban cometiendo pecados, se estaba cometiendo idolatría, se estaba no llevando a cabo la instrucción del Eterno. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuevamente viene por medio de Yeshua y se vuelve a purificar toda esta gente de Israel. Ya ahí se purifica por completo cuando viene Yeshua, se ofrece como un cordero y purifica a Israel. ¿Y esto cuándo pasa? Pasa en Shavuot, lo que aparece en Hechos, en el capítulo 1 y 2, que están celebrando Shavuot o Pentecostés, que desciende, ahí vemos que se relata que desciende la presencia del Eterno y toma lugar en Israel después de, se podría decir que Yeshua fallece o es sacrificado a los 30 años. Y se dice que el concilio de Jerusalén fue en el año 50 cuando se estaba viviendo esto de Shavuot. Estamos hablando que habían transcurrido alrededor de 17 años. La fecha de entre 17 a 20 años, la fecha no se establece. Para mí podría ser un tiempo menor, pero es lo que está en la historia. Entonces es ahí donde baja la presencia divina, donde están los 120 apóstoles y además hay judíos de otras nacionalidades. No es que haya habido gente gentil, sino era el pueblo de Israel al cual se estaba reuniendo, y después de que ya se purifica Israel, pasan los 17 años aproximadamente y se da la oportunidad por medio del Eterno, por medio de Yeshua, para los gentiles, para las naciones que comenzaron a acercarse, a injertarse a Israel, y estas ovejas que eran de otro redil, que iban a tener su oportunidad de redención si reciben esta cubierta, estas vestiduras dadas por Yeshua. ¿Cómo? Obedeciendo los mandamientos del Eterno. Entonces los de las naciones ahora también podemos entrar en esta purificación y ser ese lugar de habitación, consagrándonos y apartándonos de todas las naciones. Podemos entonces ser parte de este conjunto de piedras vivas que conforman un templo, siendo Yeshua la cabeza y nosotros parte de este templo donde va a morar el Eterno, donde en nuestra mente, en nuestro corazón va a escribir sus mandamientos. Vamos a tener la necesidad de hacer sus mandamientos, no los vamos a realizar, una obligación de hacerlo, no es una necesidad. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu lo necesita. Estamos constantemente pensando en sus solemnidades, en su alimentación, en cambiar nuestras formas. Ya nuestro espíritu nos pide eso. Y entonces está Israel,
las ovejas de otro redil, que somos las personas de las naciones, que vamos a formar un solo cuerpo, el cuerpo del Mashiach. Y entonces Moshe lo llama la tienda del encuentro. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que Moshe solamente él conocía el nombre de tienda del encuentro. El pueblo no lo conocía. El pueblo lo conocía como el lugar sagrado. Porque a lo mejor usted puede decir, pero si ya hemos estudiado eso de la tienda del encuentro. Sí, lo hemos visto, pero recordemos que esa palabra, tienda del encuentro, estaba mal traducida. Por eso es que solamente ahora Moshe le está dando el nombre y el pueblo ahora en este capítulo, en este día, sabe que su nombre es tienda del encuentro. Y cuando lo vimos, nosotros hemos visto que se llama tienda del encuentro en el capítulo 26, en el verso 7, en el verso 9, en el verso 11, en el verso 12, en el verso 13 y en el verso 14. Y además en el verso 36. Y ahí aparece la palabra tienda, pero esa palabra está mal traducida, ya que estaba hablando en esos capítulos de la cubierta del Mishkan, cuando lo que estaba hablando era del techo, de ese techo que se iba a hacer con lino, con hilos de rojo, de púrpura y de azul. Y después también encontramos la palabra tienda de reunión en los capítulos 23, verso 21, en el capítulo 27, verso 21, en el capítulo 28, verso 43, en el capítulo 29, verso 10, 11, 30, 32, 42, 44, en el capítulo 30, versos 16, 18, 20, 26 y 36, y en el capítulo 31, verso 7. Aquí, en el capítulo 31, verso 7, aquí está bien traducida la palabra tienda, pero recordemos que es a Moshe que el Eterno le está dando esa instrucción de que le va a poner ese nombre. No es que el pueblo tenga el conocimiento de que se le está llamando la tienda de reunión. ¿Por qué? Porque Moshe está con el Creador en la cima del monte, el Eterno le está dando las instrucciones que debe darle al pueblo de Israel. Y está en su tercera peregrinación de 40 días que hizo Moisés a la cima del monte Sinaí. Entonces, hasta acá no se le había llamado tienda de reunión. El pueblo no tenía por qué saber que ese era el nombre de este lugar. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Éxodo, capítulo 25, verso 9. El libro de Éxodo, capítulo 25, verso 9, dice: conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces ahí le está hablando del Mishkan. Recordemos que el Mishkan se traduce como tabernáculo, también tienda se traduce como tabernáculo, pero el Mishkan está hablando del perímetro de la tienda de la cita, está hablando de las tablas que formaban, bañadas de oro, que formaban el perímetro de la tienda. No les dijo que tenían que hacer una tienda del encuentro. Y en Éxodo 26, 30, vamos con nuestra Biblia, el libro de Éxodo 26, 30. El libro de Éxodo 26, 30 dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Ahí también está hablando de Mishkan, no está hablando de tienda del encuentro, y le está diciendo que lo levante de acuerdo al modelo que vio en el monte. Y entonces, y en Éxodo 34, 32 es cuando le está diciendo al pueblo, ya Moshe desciende y le dice al pueblo que deben hacer un lugar sagrado para el Eterno. No le dice que tenían que hacer una tienda del encuentro para el Eterno, no, le dice que tiene que hacer un lugar sagrado, un lugar apartado para reunirse con el Eterno. Y en el capítulo 35, verso 4, ya se empieza a hablar de las ofrendas que el pueblo iba a dar para conformar este lugar sagrado. No vemos en ninguna parte que el pueblo conocía
que se tenía que llamar tienda del encuentro hasta este momento, cuando Moshe la llama la tienda del encuentro y el pueblo ya conoce el nombre de este lugar sagrado. Verso 8. Y sucedía que cuando salía Moshe a la tienda, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moshe hasta que él entraba en la tienda. Vemos que Moshe debería haber tenido su tienda junto acá, y de acá entonces iba al lugar santo. No sabemos la distancia, y todas las personas se paraban a la puerta de su tienda para mirar a Moshe hasta que llegaba a la tienda del encuentro. Aún acá vemos que Moshe ya no estaba subiendo al monte Sinaí para reunirse con él, ya lo estaba haciendo de su tienda, iba a la tienda del encuentro a encontrarse con el Creador. Ahora entonces ya le hablaba de la tienda de las citas. Y esto lo vemos en Levítico 1.1. Le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia, el libro de Levítico, verso 1, capítulo 1, verso 1. Dice: llamó el Eterno a Moshe y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. Entonces lo llama desde la tienda de la reunión, en este periodo del mes 12, del día 11 aproximadamente al día 22 del mes 12. Vemos que lo está llamando de la tienda del encuentro. Recordemos que Moshe utilizaba el velo cuando estaba ahí en el campamento, y estamos en el mes 12 entonces aproximadamente. Bueno, Moshe al parecer fue él solo el que no especifica por lo menos la Torá, si fue él solo, si fue con Yehoshua, si fue con Bezaleel o con Oliab, que levantó la tienda del encuentro. Se podría deducir que la levanta solo, pero no se sabe. Al levantar esta tienda fuera del campamento, podemos entender que es una sombra de que la presencia del Eterno se alejaría del pueblo después cuando se levante el santuario hecho por Salomón. Y el pueblo entonces se levantaba, se ponía de pie en su tienda hasta mirar que Moshe entrara al lugar sagrado. De aquí se desprende la liturgia religiosa que se realiza en los templos hechos por manos de hombres, de sentarse y de levantarse, de que vamos a hacer esto, póngase de pie, de que vamos a hacer esto, de que tome asiento, de que vamos, párese nuevamente. De aquí se desprende esto entonces de sentarse y levantarse, porque según ellos, según las personas que van a estos templos, sean sacerdotes, sean pastores o sean rabinos, estas acciones manifiestan honor y devoción religiosa. Por eso hacen esto pero viven una vida lejos de los mandamientos del Eterno. Y nosotros, ¿cómo demostramos un verdadero servicio? ¿Cómo demostramos obediencia? Haciendo, realizando los mandamientos del Eterno y no aparentando una devoción religiosa de pararme y sentarme cuando se realiza algún acto en estas liturgias en los templos, sean católicos, cristianos, evangélicos. Pero nosotros, los que ya seguimos, entendemos los mandamientos del Eterno, su instrucción, su fidelidad, su Hijo, que entendemos, hoy ya no tenemos nosotros entonces reglamentos religiosos. ¿Por qué? Porque la presencia del Creador ya está en nosotros y toda nuestra vida debe ser de entrega. Todo lo que hacemos debe ser de entrega, pensando en el Creador, que estamos realizando nuestra vida, que estamos viviendo para Él, en una entrega de consagración y de servicio al Eterno, es decir, obedeciendo sus mandamientos para poder mantener nuestra cubierta, nuestra ropa dada por su Hijo, en un estado de pureza, blancas, limpias, con un aroma agradable para el Creador. Siendo sacrificios vivos, como dice Shaul, siendo sacrificios vivos de obras justas
ya que ahora nosotros somos la tienda del encuentro del Eterno. Cada persona es la tienda de las citas, que se reúne donde se reúne con el Eterno, donde mora el Eterno y Yeshua. Verso 9, cuando Moshe entraba en la tienda, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta de la tienda y el Eterno hablaba con Moshe. Vemos que esta nube que ha venido con el pueblo de Israel desde la salida de Egipto, y también antes vimos que se le apareció a Abraham. Esposa, si me puede ayudar con el libro de Jacer, el capítulo 23, el verso 40 al verso 47, por favor. El capítulo 23, del verso 40 al verso 47. Y Abraham fue con Isaac hacia el lugar que el Todopoderoso le había dicho. Y en el tercer día levantó sus ojos y vio el lugar a la distancia, del cual el Todopoderoso le había dicho. Y un pilar de fuego apareció delante de él, que alcanzaba desde la tierra hasta el cielo, y una nube de gloria sobre la montaña. Y la gloria de Yahweh fue vista en la nube. Y Abraham dijo a Isaac: Hijo mío, ¿ves tú en esa montaña, cual percibimos a la distancia, eso que yo veo sobre ella? Y Isaac respondió a su padre y dijo a su padre: Yo veo. ¿Y quién lo iba a decir? Un pilar de fuego y una nube, y la gloria de Yahweh es vista sobre la nube. Y Abraham supo que su hijo Isaac fue aceptado delante de Yahweh para una ofrenda quemada. Y Abraham dijo a Eliezer y a Ismael su hijo: ¿Ven ustedes también lo que nosotros vemos sobre la montaña a la distancia? Y ellos respondieron y dijeron: No vemos nada más que la semejanza de las otras montañas de la tierra. Y Abraham supo que ellos no habían sido aceptados delante de Yahweh para ir con ellos. Y Abraham dijo a ellos: Quédense ustedes aquí con el asno, mientras yo y mi hijo Isaac vamos a la montaña distante y a adorar allí delante de Yahweh, y luego regresaremos a ustedes. Gracias. Vemos que esta manifestación de la nube con el pilar de fuego ya se venía manifestando desde los tiempos de Abraham y Isaac. Recordemos que estamos hablando aproximadamente del año, Abraham nace en el año 1948, Isaac tenía alrededor de 34 años cuando van al monte Moriah. Entonces 1948 más 34 años, 37 aproximadamente, está hablando del año 1985, desde la creación aproximadamente, que ya se estaba manifestando el Todopoderoso de esta manera. Se veía la nube con el pilar y la gloria del Eterno sobre esto. Y vemos que el relato dijo que habían sido aceptados, por eso veían esta manifestación del Creador. Abraham y Isaac habían sido aceptados. Israel se estaba comportando de una manera ejemplar, estaban unidos, estaban en una unidad perfecta. Por eso ellos estaban viendo esta nube, este pilar de fuego, esta manifestación, porque el pueblo estaba en unidad, obedeciendo al Eterno, habían hecho el tabernáculo, habían hecho como el Eterno lo había mandado, nadie había quitado, nadie había puesto, estaban, pero sirviendo en un servicio perfecto al Creador. Por eso dice el relato que todo el pueblo se ganaba en la tienda y veía hasta que Moshe entraba y veían esta manifestación del Eterno en la puerta del tabernáculo de reunión. Ellos estaban siendo aceptados por todo lo que estaban haciendo, hasta que llega después lo malo y ya sabemos todo lo que ha pasado. Entonces, ojalá nosotros podamos ver esta manifestación del Eterno, esta nube, este fuego, con nuestra visión
tenemos que hacer los mandamientos para ser aceptados por el Eterno, para andar en sus caminos, en sus veredas, como Él quiere, no con nuestro corazón, no con lo que nosotros queremos, no con lo que nosotros deseamos, sino como Él lo está pidiendo. Ha habido siempre gracia, ha habido siempre favor del Eterno para los que obedecen sus mandamientos, sus festividades, su alimentación, su consagración, se apartan, son fieles, ¿ya? Entonces, que nosotros lleguemos a este momento teniendo una visión amplia, una visión larga. Nuestra visión, nuestra mirada debe estar en lo celestial, no aquí en esta tierra, porque aquí todo va a perecer. Este cuerpo de enfermedad se enferma, se degrada, se corrompe, y todo el que quiera vivir acá va a quedar acá. Entonces, a ponernos en campaña, a esforzarnos. Sé valiente, esfuérzate, ¿en qué? En cumplir los mandamientos, ¿ya? Entonces, esa es nuestra misión. Dice que Moshe hablaba, que el Eterno hablaba con Moshe. ¿A qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia a que recibía inspiración profética oyendo al Creador Moshe. Y dice que hablaba, habla como un hombre, hablaba con otro a la vista de todo el pueblo de Israel. Y el Eterno hablaba con Moshe. Dice que hablaba el Creador entonces con Moshe como habla un hombre a otro, sin intermediarios, cara a cara. No es que Moshe está viendo al Padre, al Creador nadie lo ha visto. Él habita en lugares que el hombre no tiene acceso, fuera de esta prueba de la fidelidad, fuera de esta bóveda, en el reino de la luz está el Padre Eterno, en un lugar que no tenemos acceso. El hombre no tiene acceso porque hay que tener santidad, hay que perfeccionarse en la palabra del Eterno para poder algún día, ya fuera de esta prueba, verle. Solamente podremos ver a Yeshua, que es la manifestación del rostro, del semblante del Eterno, el que le representa, el que emana de él para poder verle. Solamente a Yeshua, pero no al Padre, al Creador de la creación. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Éxodo, capítulo 13, verso 21. Libro de Éxodo, capítulo 13, verso 21, y vamos a leer hasta el 22. Dice: y el Eterno iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieren de día y de noche. ¿Dónde? En las sendas del Eterno. Esa luz que ilumina nuestros pies, nuestro caminar, son los mandamientos del Creador. El Eterno es luz y el adversario es tiniebla, oscuridad. Y si nosotros no tenemos la luz del Eterno, estamos en oscuridad, no tenemos esa guía para andar de día y de noche. Aunque venga esa oscuridad pesada, esas tinieblas, esa oscuridad que no logra ver nada, teniendo al Eterno, vamos adelante progresando paso a paso. Y que me acompañe con su Biblia al libro de Éxodo, capítulo 14. Éxodo, capítulo 14, versos 23 y 24. Verso 23 y 24. Dice: y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que el Eterno miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y ahí recordemos que lo más probable es que los egipcios hayan visto los ojos de Yeshua, así unos ojos de fuego, como se describe en el libro del Apocalipsis. Verso 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta de la tienda, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraban. Vemos que todo el pueblo veía eso, porque estaban en unidad, que es lo que pide el Creador. La palabra que está traducida al español en su Biblia es la palabra
adoraba es la palabra Shahá. Shahá, recordemos que hay dos palabras hebreas que se traducen en la Biblia al español como adoraba, pero no tiene relación porque en latín, para ellos adorar es otra cosa, es algo muy diferente a lo del hebreo. Está la palabra adobá, que significa servicio, realizar un servicio, un trabajo para el Eterno, y la palabra shahá, que significa deprimir. Esta es la palabra que se está traduciendo acá en este verso, la palabra shahá, que significa deprimir, postrarse, inclinarse, reverencia. Entonces, ¿qué es esto que está haciendo el pueblo? Estaban mirando y hacían una reverencia. Es un saludo entonces al Eterno. ¿Por qué? Porque el término adorar es latino romano y no hebreo bíblico, ya se los he dicho. Eso para los romanos, adorar significaba besar algo o no sé, la mano o lamer como un perro lame. Eso significaba para la mente romana adorar. Pero acá el hebreo no en ninguna parte se está refiriendo a eso. Y dice que se levantaban cada uno entonces a la puerta de la tienda y entonces se postraban en reverencia al Eterno. Entonces los vemos que estaban siendo aceptados, tenían reverencia al Creador, había obediencia, estaban súper bien. Verso 11. Y hablaba el Eterno a Moshe cara a cara como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio de la tienda. Josué, la palabra está mal traducida porque el nombre no debería traducirse como Josué. Su nombre no es Josué, su nombre es Yehoshua. Ese es el nombre hebreo y es el mismo que debería transliterarse al latín, al griego, al inglés, al español en este caso. Ese es el nombre de Josué, Yehoshua. Así que si lo quiere, lo va en su Biblia, arribita, le pone el nombre del servidor de Moshe, Yehoshua. Entonces Moshe hablaba cara a cara, entonces sin intermediarios, no había nadie más entre él y el Eterno, y no significa, ya le dije, que Moshe estuviera hablando con el Eterno, porque el Eterno nadie le ha visto. Entonces está hablando con el semblante del Padre, ya que al Eterno permanece en el reino de la luz y está hablando con el Yud Hei Bat Hei, que es Yeshua, con este ser que vino desde la eternidad hacia estos lugares de oscuridad, el que tiene conocimiento de todo, porque se dice que Yud Hei Bat Hei es el existente, el todopoderoso, y es el que tiene el conocimiento de todo. El Eterno, por medio de Yeshua, hizo su creación. Por medio de Yeshua hizo los seres celestiales, los seres humanos y todo lo que está en el universo. Universo es lo que está dentro de esta bóveda, dentro de esta prueba de la fidelidad, y lo que está fuera de la prueba de la fidelidad, en el reino de la luz, y acá la bóveda, el reino de las tinieblas, y donde se mezcla la luz con las tinieblas. Entonces Yeshua es quien era la nube por el día y la columna de fuego por la noche, era quien guiaba al pueblo de Israel. Y dice que Moshe volvía, pero Yehoshua permanecía en medio del santuario. Dice que era hijo de Nun. Nun es la palabra hebrea H5126, que significa perpetuidad, duración sin fin. Y es llamativo que el nombre del papá de Yehoshua, que Yehoshua significa salvado del Eterno, salvado de Yud Hei Bat Hei, signifique sin fin, perpetuidad, duración sin fin.
Yehoshua es una figura de Yeshua, ¿ya? Yeshua significa Salvador, Yehoshua salvado por el Eterno. Yeshua es una contracción de este nombre. Y Yeshua tiene un padre que es el Eterno, que vive en la eternidad, que vive en un lugar que no tiene fin de tiempo ni fin de días. Tiene una adoración sin fin, es un lugar perpetuo. Entonces es llamativo que Yehoshua, salvado del Eterno, tenga a su padre que se llama Nun. Y le voy a invitar que vayamos con nuestra Biblia, el libro de Lucas 2:49, libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 2:49. Libro de Lucas, capítulo 2, verso 49. Dice así: entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Por qué estoy citando este verso? Porque Yeshua, Jesús, lo que aparece en su Biblia como Jesús, está en el templo en Jerusalén realizando los negocios de su Padre, que vive en la eternidad en un lugar sin fin. Y vemos que Yehoshua, Josué, permanecía en el santuario, acá lo que está relatando el verso. Entonces vemos una figura de Josué, de Yehoshua, una sombra de Yeshua, y mencionan al padre de Yehoshua porque es una figura del padre de Yeshua o de Jesús que aparece en su Biblia. Yehoshua o Josué tenía alrededor de 43 años de edad cuando se está relatando estos acontecimientos. Yehoshua nace en el año 2406 de la creación y estamos en el año 2449. ¿Cómo sacar la fecha? En el año 2449, lo que estamos viendo ahora, más 40 años que permanecen en el desierto, vagando. Israel permanece 40 años, entonces si nosotros sumamos 2449 más 40 nos da 2489. Estamos hablando que Josué tenía 83 años de edad cuando cruza el Jordán. Porque el cruce del Jordán fue después de 40 años que Israel estaba en el desierto. Entonces estamos hablando que Josué tenía 83 años cuando cruza el Jordán. Entonces, si nosotros al 2449 le restamos el año de nacimiento, que es el año 2406, nos da que Yehoshua tenía 43 años. Nos da que tenía 43 años de edad. Era un jovencito. Era un joven él. Recordemos que él vivió hasta los 110 años. Entonces, esos datos les podría dar de este verso sobre Yehoshua. Y llegamos al verso, entonces estamos en el verso 11. No podemos continuar del verso 12 al 23, porque cronológicamente esto ya sucedió. Moshe estaba en el monte y ya lo hemos visto con anterioridad. Entonces, ahora, ¿con qué debemos continuar? Si estamos en esta fecha, si estamos en este momento, ya se plantó el tabernáculo, ya se mostró su gloria. ¿Con qué debemos continuar? Vamos a tener que continuar, según la cronología, con el libro de Levítico. Por eso le decía que el libro de Éxodo debería haberse cerrado en el capítulo 39. Continuamos con el libro de Levítico, con todo lo que ya estudiamos del capítulo 33.
Y debemos continuar con el libro de Levítico. Lo que aparece en su Biblia, como Levítico. ¿Qué significa Levítico? Levítico se le puso ese nombre porque hace referencia al libro de los levitas. Los levitas es un hijo de Israel. Recordemos que Israel tuvo 12 hijos. Uno de sus hijos era Leví. Leví tuvo 4 hijos. Uno de ellos era Coat. Coat tuvo a Amram. Amram tuvo a Moché, tuvo a Aarón y a Miriam. Aarón es el Cohen y sus hijos van a ser los ministros del lugar sagrado. Y entonces, el nombre del tercer libro es Vayikra. Ese es el nombre hebreo. Y esto significa en español, y lo llamó. Después, esto del libro de Levítico se le llama en hebreo, en griego. Recordemos que el libro hebreo, la Torá, se traduce al idioma griego, lo que se conoce como la Septuaginta, y se llama Levíticos. Se le pone por nombre Levíticos. Y después está la Septuaginta, que estaba en griego, es traducida al latín. Y al latín se le pone Leviticus. Se le da el nombre en esa edición Leviticus. Y después se traduce al español y se le llama Levítico. De acá, de Vayikra, se cambió hasta Levítico. ¿Por qué? Porque esto, claro, de aquí del griego dijo esto, tiene referencia a los levitas, a los que iban a hacer el servicio en el tabernáculo, y lo mismo acá en esta. Pero acá, en el hebreo, Vayikra significa y lo llamó. ¿Por qué? Porque el Eterno llama a Moché para darle instrucciones. Este entonces es el tercer libro del Humash, lo que estamos viendo. ¿Y qué nos enseña este libro? Nos va a enseñar cómo acercarnos al Creador con diferentes sacrificios, teniendo una relación con el Creador. El autor de este libro se dice, y lo más probable es que sea Moché, por todo lo que estamos viendo, se le están dando las instrucciones, el autor es Moché. El año que se escribió este libro es aproximadamente en el año que estamos viendo, o sea, el año 2449 o el año 2450 aproximadamente, desde la creación. Año 0, año 2450 es cuando debería haberse escrito este año. Estamos hablando que es el año 1550 antes de Cristo. Ese sería aproximadamente el año. Por lo general, los historiadores lo sitúan en el año 1400 a 1450, cuando se escribió supuestamente Levítico, pero nosotros vamos viendo cronológicamente todo y llegamos al año 2449, aproximadamente 2450, desde la creación. Ojo, desde la creación. ¿Qué más le puedo decir de este libro? Que nos va a enseñar cómo acercarnos al Eterno, cómo tener una relación. Recordemos que va a mostrar santidad. El Eterno quiere que seamos santos para acercarnos a Él. Entonces acá vamos a ver toda la normativa, reglas, cómo acercarnos al Creador con santidad, apartándonos, purificándonos. ¿Ya? Esto es importantísimo que lo sepamos, porque es como el Eterno quiere que
vayamos, que accedamos a él. Continuamos con el libro de Vayikra. Ahora va a tener que aprenderse otro término, Sefer Vayikra, libro de Vayikra, que significa y lo llamó. ¿Por qué? Porque en el verso 1 dice, llamó el Eterno. Y esa palabra es el nombre del libro. En el libro de Génesis vimos que Génesis también se traduce del griego. En hebreo es Bereshit, después se traduce al griego, y nosotros en español quedó como Génesis, que tiene que ver con los comienzos, con la genética. Pero en el hebreo significaba en el principio, porque en el comienzo de su Biblia, en el verso 1 de Génesis dice en el principio, eso significa. Éxodo se traduce de Shemot, que vimos que era el remanente, se traduce después al español, que da como éxodo, que significa salida, pero no tiene que ver con lo que dice en el capítulo 1, en el verso 1 del libro de Éxodo, que dice, estos son los nombres, o este es el remanente de los hijos de Israel. Entonces, Levítico, verso 1. Vayikra, verso 1. Llamó el Eterno a Moshe y habló con él desde la tienda del encuentro diciendo. Entonces vemos que el Eterno ya se está reuniendo con Moshe desde la tienda de reunión, ya no tiene que acceder al monte, y estamos hablando de los días 11 al 22 del mes 12, cerrando el año 2449, y recordemos que Moshe usaba un velo cuando estaba en el campamento. Y esto dice que todo el pueblo lo veía. Entonces Moshe no se estaba reuniendo en secreto con el Eterno, sino a ojos de todo. Y eso es muy importante porque hoy en día se habla de que Dios, el Eterno, a todos le habla en secreto. A todos les trae un mensaje en secreto, escondido, pero eso vemos que acá no está sucediendo. A ojos de todo. Y nosotros ya tenemos la palabra del Eterno. El Eterno no necesita decirnos nada más que acérquense a mí, arrepiéntanse, búsquenme, obedezcan mis mandamientos, sean santos, sean apartados, y con eso nosotros estamos bajo las alas del Creador. Eso es lo que tenemos que hacer. Y se cree que solamente Moshe sí escuchaba lo que el Eterno le estaba diciendo. Recordemos que el pueblo dijo, Moshe, tú escucha, transmite lo que el Eterno te dice, y nosotros obedeceremos y oiremos. Verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Eterno de ganado vacuno u ovejuno, traeréis vuestras ofrendas. ¿Qué es lo que primero debemos hacer para poder acercarnos al Eterno? Es reconocer que necesitamos acercarnos. O sea, reconocer que estamos mal, que nos arrepentimos y que tenemos la necesidad de mejorar nuestra vida. Eso es lo primero que tenemos que hacer, reconocer. Acá en el verso aparece la palabra ofrenda, aparece la palabra H7133, la palabra hebrea korban. La palabra hebrea korban. Esta es la palabra que se traduce como ofrenda en este verso de Levítico. Lo primero, acá vamos a tener que hacer varias correcciones con respecto a algunas palabras, como esta misma palabra que ofrenda, que la traducen como ofrenda, pero es la palabra korban, que significa acercar, algo acercado. Y nosotros en este libro vamos a ver varias formas de acercarnos al Eterno. Esta va a ser la primera, que es sobre ofrendas quemadas, ofrendas totalmente quemadas. Se llevaba un sacrificio y se quemaba todo, se hacía humo. Entonces, por eso estas ofrendas que vamos a ver se le llaman holocausto. En este caso, en este capítulo número 1, vamos a ver los korban.
que se traduce mal, se traduce como ofrenda, porque nosotros ya vimos en Éxodo, en Shemot capítulo 25, que la palabra ofrenda era la palabra teruma, que era una ofrenda voluntaria que realizaba el pueblo cuando se solicitó para realizar el lugar sagrado. Entonces, teruma era lo que se debería traducir como ofrenda elevada o ofrenda voluntaria. Esta palabra ofrenda está mal traducida, es la palabra corbán y debería traducirse como acercamiento o medio de acercamiento. Estos son los medios para poder acercarse al Creador. Entonces, lo que quiere decir este verso es lo siguiente. Una correcta traducción. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros quiere acercarse, quiere hacer un corbán al Eterno de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestro acercamiento. La palabra al final es ofrenda, está mal traducida, es acercamiento. Y también la que aparece aquí al medio del verso, la palabra ofrenda, también es la palabra corbán. ¿De qué está hablando? Vamos a anotar los diferentes tipos de corbán. Intente aprender los términos. Tiene que tratar de aprender estos términos porque hay varias ofrendas, ¿ya? Entonces uno debería... vamos a hablar de los corbán. Estos corbán o acercamientos son totalmente quemados, completamente quemados. Completamente quemados. Estos corbán son completamente quemados. ¿Qué debería, si yo como israelita quiero acercarme al Eterno, estoy dándome cuenta que estoy mal, que estoy alejado de Él, me quiero acercar, ¿qué debo llevar? Algo del ganado vacuno. Entonces está la opción de llevar un toro o un becerro. Tenemos los rebaños de los ovejunos o ovejas y ahí tiene que ser un carnero. Tenemos también otra opción, las cabras, del rebaño de las cabras, que debe ser un macho, en este caso sería un chivo. Vamos a ver que está la posibilidad de llevar una tórtola o palomino o un hijo de paloma. Estos corbán, estos acercamientos se llevaban a la tienda del encuentro y se quemaban completamente todo el animal. Vamos a ver que hay acercamientos donde se deja una parte para el ministro, para que sea de su consumo, sea comida por ellos, pero en esto, lo que vamos a ver en el capítulo 1 de Levítico, están estos corbán, entonces, del ganado vacuno, un toro o un becerro, de las ovejas, un carnero, de las cabras, un chivo, de las tórtolas, una tórtola y un palomino, un hijo de paloma. Y eso sería lo que vamos a ver hoy. En el Levítico 1, verso 10, aparecen las cabras y en los otros versos siguientes aparecen las tórtolas y los palominos. Por eso se los hice en este pequeño cuadrito para que tome nota y lo anote lo que vamos a ver y cuáles son los corbán que se podían ofrecer. Entonces, uno como persona está lejos del Creador y ¿qué debemos hacer? Reconocer y debemos acercarnos a Él. ¿En qué? En una entrega completa. Estos son holocaustos o ofrendas quemadas por completamente. Es una figura de lo que nosotros debemos hacer cuando reconocemos que necesitamos al Eterno. Debemos entregarnos completamente por medio
de un animal. La persona ahí se entregaba por medio de un animal. Pero ahora nosotros, por medio del Mashiach, Yeshua, en cada momento, diariamente, nos estamos entregando al Eterno como Dios ha provisto a este Cordero, a su Hijo, a este Cordero puro, blanco. Entonces, por medio de él, nosotros nos acercamos completamente. Nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestras obras deben estar apuntando a los mandamientos del Creador y no salirnos de esa instrucción. No dejarnos vencer por nuestro orgullo y decir, yo sé más que el Eterno, lo que me conviene y yo lo hago de esta forma porque somos nuestros propios dioses siguiéndonos a nosotros mismos. Verso 3. Si su corbán, si su acercamiento fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerás. De su voluntad lo ofrecerás a la puerta de la tienda del encuentro delante del Eterno. Recordemos que el Eterno llama a Moshe. Moshe va a la tienda del encuentro, todo el pueblo está mirando lo que está pasando. Estamos entre el día 11 al 22 del mes 12. Se le están dando a Moshe las instrucciones para que transmita al pueblo de Israel los acercamientos que puede hacer cuando vaya a la tienda del encuentro por alguna necesidad o cuando quiera algo, cuando necesita algo. Y le dice que si va a hacer un acercamiento, fuere holocausto, o sea, que fuese. La palabra holocausto igual está mal traducida, porque en el hebreo significa ascender. La palabra que se utiliza es la palabra olá, que significa ascender en gradas, como ascendiendo, o sea, en humo, porque esta ofrenda, este corbán, se quemaba por completo y subía el humo en olor grato al Eterno. Entonces el verso, si uno lee el verso como debería ser, si su acercamiento fuere quemado completamente, debería ser vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerás. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta de la tienda del encuentro delante del Eterno. Vemos que si es vacuno, debería ser un macho, es decir, un toro o un becerro, y sin defecto. Entonces esas cualidades debería tener el animal que se ofrece al Creador en acercamiento, toro y sin defecto. Un macho, bien macho y sin defectos físicos. Era lo que se debía llevar. Lo mejor debe llevarse al rey. Si tú quieres llevarle algún presente al presidente de tu país, no le va a llevar algo defectuoso, te lo van a tirar por la cabeza. Entonces, más bien, si estamos hablando del Creador, del Todopoderoso, uno debía acercarse con lo mejor, porque todo te lo da Él en sí. Nosotros no tenemos la capacidad de nada. Todo lo que está en la tierra pertenece a Él, lo pone a nuestra disposición, y nosotros solamente estamos agradeciendo con esto toda su bondad, su desprendimiento de todo lo que Él nos entrega. Entonces, acercamiento para hacer todo quemado era lo que se debía llevar. Debe ser macho, sin defecto, es decir, un animal entero, un toro o un becerro. Se presentará, entonces, dice el verso, de tu voluntad, es decir, con deseo, no llevarlo como sintiéndote obligado, sino de tu voluntad, que nazca de tu propio corazón, tener la necesidad de acercarte y llevar este animal a la puerta de la tienda del Eterno. Y estos holocaustos, estas ofrendas, estos acercamientos totalmente quemados se realizaban en el lado norte del altar. Estas formas de acercarse al Creador, entonces, se podían realizar cuando el lugar sagrado ya estuviera en funcionamiento. Aquí está recibiendo las instrucciones, tienen que ser transmitidas y ya el día 1 del mes 1 del año 2450, estamos hablando de marzo-abril aproximadamente, se
se puso en funcionamiento el tabernáculo y ahí en adelante ya se podía hacer todo este servicio. Recordemos entonces que el Creador le estaba dando las instrucciones a Moshe. Todo esto que vamos a ver de los acercamientos es en memoria del sacrificio que debería llegar en algún momento en entrega completa al Creador. Recordemos que Yeshua se entregó por completo, no abrió su boca, no dijo nada, se entregó por completo al Eterno. Tenía una vida pura, sin pecado. A propósito, para entender todo esto tenemos que tener claro qué es la palabra pecado. Pecado, ¿qué es pecado? ¿Por qué deberíamos acercarnos al Eterno? Al Eterno. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice, aquí vamos a ver según bíblicamente lo que significa pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá o de la ley, de los mandamientos del Eterno. Tenemos que tener claro que pecado es violación de los mandamientos del Eterno, sean por ignorancia o sea al propio, o sea hecho por maldad. Eso debemos tenerlo claro. Entonces, holocausto es una entrega completa, que es que nos entreguemos completamente nuestra vida al Eterno. Nuestra vida hay que ponerla en las manos del Creador. ¿Por qué? Porque sobre nosotros debería caer la pena de muerte, ¿ya? Pero el Eterno envió y guió un sustituto inocente. Y esto es la gracia. Esto es el divino amor del Eterno. No dejar de hacer sus mandamientos, sino recibir esta entrega completa del Cordero del Eterno, el que mismo que guió, que descendió de los lugares celestiales para venir a este lugar tan oscuro, tan frío. Y este es el divino amor, una sombra entonces de la redención que debe venir para todos los que obedecen los mandamientos del Creador. Verso 4, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda totalmente quemada y será aceptado para expiación suya. Entonces, pondrá su mano sobre la cabeza de lo que se quemará totalmente y será aceptada para expiación. Esto de llevar el animal se llevaba la persona que estaba regresando al Eterno, era él el que tenía que poner las manos sobre la cabeza de este animal. ¿Qué se hacía con esto? Se simboliza que se está transfiriendo la culpa de la persona que quiere acercarse al Eterno. Entonces hay una transferencia de la culpa. La pena de muerte, recordemos que estaba sobre la persona que comete la falta y se está traspasando a este ser inocente que va a estar delante de él. Entonces la palabra holocausto, se la dije, totalmente quemada. Ascender significa en humo, en la palabra H5930, como subiendo en humo. La palabra que aparece en su Biblia, traducida como expiación, es la palabra hebrea kafar, la palabra H3722, la palabra kafar, la palabra hebrea kafar, H3722. ¿Qué significa según el diccionario Strong? Significa cubrir o reemplazo. Entonces,
También vemos en la Torá que la palabra expiación entonces se puede traducir como kafar. Vamos a ver más adelante que se traduce como la palabra hebrea hatá, también se traduce como expiación. Entonces tenemos que ir reparando esto para saber qué palabras son las que se están utilizando. Ya en este caso estamos utilizando la palabra kafar. Yo la voy a traducir cuando esté leyendo como cubrimiento o como reemplazo. Voy a poner, cuando diga la palabra expiación, pero cuando sea la palabra kafar, voy a decir cubrimiento o reemplazo. Se está haciendo cubrimiento o reemplazo por el culpable. Entonces hay una expiación, claro, sí. Hay un cubrimiento y hay un reemplazo de un inocente por un culpable. Acá entonces se muestra que el animal moriría por el que se acerca al creador, simbolizando al poner las manos sobre la cabeza de la víctima una transferencia de la condenación por el pecado. ¿Y por qué? Porque es uno, el culpable, es uno quien debería estar pagando, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, si uno peca, ¿qué va a tener como consecuencia? La muerte. Entonces, es uno el que debería estar muriendo por la falta, por el pecado que está cometiendo. Y no un animal inocente. Pero esto es lo que el Eterno estaba dando temporalmente hasta que viniera Yeshua, el Cordero, entonces, para darnos un cubrimiento eterno. Entonces, ¿qué se podría decir? Que el culpable pone las manos sobre el animal que es inocente. Dice que debería entonces confesar su pecado y entonces se haría la transferencia. Le será entonces admitida la expiación o el reemplazo por él, que vemos que es un indulto temporal limitado y condicional. Pero ahora nosotros, en Yeshua, y ya no nosotros, no llevamos animales al templo porque no hay templo. Este pacto antiguo de llevar animales era el pacto antiguo. Ahora ya estamos con Yeshua, porque en Yeshua entonces la persona es perdonada, aquel que se arrepiente, que vuelve al Eterno, que reconoce su maldad, vuelve al Creador, vuelve a los mandamientos. Entonces es perdonada por todos los tiempos por venir, cubriendo su desnudez con la piel de este cordero inocente por esas vestiduras blancas, justas y puras. Esos animales daban una cobertura temporal por un tiempo, pero nosotros en Yeshua tenemos por todos los tiempos. Solamente debemos hacer los mandamientos para esta cubierta, esta piel de este animal que se está entregando, se mantengan limpias con los mandamientos del Eterno, con las aguas del Eterno. Las vamos lavando, las vamos limpiando y las vamos manteniendo blancas. Está entregando la cubierta, su piel. ¿Por qué? Porque estas ofrendas quemadas, el animal era consumido entero, pero se le quitaba la piel del animal. Y eso es lo que nos está entregando el Hijo del Eterno, Yeshua, que se entrega completamente, pero la piel es quitada de él y nos está dando esta cubierta a nosotros. Primero Israel, ahora las naciones, que estamos purificándonos para ser parte de este templo donde va a morar el Creador. Nuestra función es mantener las vestiduras limpias, como con los mandamientos, apartándonos del mundo, dejando de seguir tradiciones, religiones, costumbres de hombres. Eso es nuestro trabajo. Verso 5. Entonces degollará el becerro en la presencia del Eterno, y los ministros, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán
alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta de la tienda del encuentro. El que se acerca entonces voluntariamente al Eterno con deseo, el que se arrepiente, entonces tomará el becerro y deberá quitar la luz de los ojos de este animal delante del Creador. El becerro entonces moriría en vez de la persona que fue culpable para darles vestiduras temporal. Vemos entonces que era la persona culpable, ponía las manos y era el mismo el que tenía que apagar la luz de los ojos de este animal. ¿Para qué? Para que se diera cuenta de cuán terrible es el pecado que conlleva a la muerte, ya, y tenían que entregar un ser inocente para poder cubrir temporalmente su falta. Entonces, esto del pecado es algo terrible porque hay un inocente que tiene que pagar la pena de muerte. Vemos eso entonces del becerro, la entrega completa y que la persona tenía que quitar la vida. Los hijos de Aarón ponían un recipiente, un lebrillo, donde se acumulaba la sangre y ellos después tenían que, los hijos de Aarón, rociarla en el altar. Esto entonces se realizaba en el patio del Mishkan, mientras la persona entonces degollaba el vacuno, se ponía el recipiente para recolectar la sangre, la cual era rociada por la parte externa del altar de cobre que está en el patio de la tienda de las citas. Se ponían los vértices, se dice que se ponían los vértices del altar, o sea, donde se unen las dos esquinas, para que cayera entonces por los dos lados y luego en el vértice opuesto, el que estaba en diagonal, y se hacía lo mismo para que se derramara la sangre por los dos lados del altar de cobre. Este altar, esta cuna de la muerte que clamaba por sangre para que hubiera pago de este pecado, que hubiera muerte, entonces hubo entonces un derramamiento de sangre y hubo un cubrimiento. El altar dejaba de gritar por justicia, por sangre. Verso 6, y desollará la ofrenda quemada totalmente y lo dividirá en sus piezas. Después de apagar la luz de los ojos, de rociar la sangre, se le quitaba la piel y se dividía en partes o se trozaba este sacrificio. Esto debía realizarlo el que se acercaba al Creador, viendo con esto lo terrible que era el pecado y la consecuencia que llevaba a esto, que era la muerte. Y esta muerte que tenía el poder de apagar toda la luz de los ojos de un ser inocente. Y para que la persona viera cuán doloroso es todo esto, él mismo tenía que hacer esto. Ahora no sé, uno no puede matar ya ni una gallina, ni un pan, ya no puede matar un animal, tiene que ser terrible estar en esta situación. Cuando entonces, cuando se ingresaba al santuario, recordemos que lo primero que se encontraba era el altar de los sacrificios. Y este altar, con sus manchas de sangre, permanecería como un recuerdo del doloroso, del dolor y sufrimiento que debía vivir el Cordero del Eterno, su Hijo que bajó de los lugares celestiales para beber la copa de la condenación, para beber la rebelión y para ser molidos por las iniquidades, por los pecados de la descendencia de Adán, de los hijos del Eterno, por toda esta descendencia, por todo este trigo que está en esta prueba de la fidelidad. Verso 7, y los hijos del ministro Aarón
pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre él. Vemos que los hijos de Aarón además debían preparar el altar con fuego, acomodar la leña para que todo estuviera listo, ahí la madera para que se pudiera quemar esta ofrenda. Verso 8. Luego los ministros hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. ¿Qué está diciendo? Que deben acomodar la grasa de los intestinos sobre el fuego que estará sobre el altar y también la cabeza. Se dice que la grasa que se le quitaba a esta víctima era para rellenar el hueco que se le hacía cuando se degollaba la víctima. La cabeza, acá está hablando de la cabeza, debemos entender todo lo que estamos leyendo, que la cabeza, la grosura, los intestinos, el fuego, el altar, todo es una figura de algo, todo nos debe dejar una enseñanza. Y vemos que la cabeza es un símbolo de nuestros pensamientos, es ahí donde guardamos nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, nuestra razón, nuestro conocimiento, todo en nuestro meditar está en nuestra cabeza. Entonces esto era lo primero que se separaba de este animal. Significa entonces que cuando nosotros nos entregamos por completo al Creador, cuando ya volvemos, regresamos, nos entregamos por completo, debemos ser un sacrificio vivo. Y lo primero que debemos entregar en nuestra mente, en nuestros pensamientos, comprendiendo lo que estamos realizando, entendiendo que nos estamos entregando al Eterno, no para conseguir algo, sino porque nosotros nos damos cuenta que nuestra vida estaba en tiniebla, está en oscuridad, va a llegar el día en que todo lo que hemos hecho nos va a pasar la factura y vamos a tener como consecuencia la muerte. También vemos la grosura, que es una figura del exceso. A eso apunta la grosura, a nuestras ambiciones, nuestras aspiraciones, nuestra carnalidad, todo lo que nuestro corazón desea, todo lo que cuesta pero no tiene ningún valor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Acercarnos con nuestra mente, con nuestro corazón, quitándonos todas las vanidades, todas nuestras avaricias, toda nuestra prosperidad, la falsa, la mentira de la prosperidad y entregarnos por completo al Eterno. Verso 9. Y lavarán con agua los intestinos y las piernas y el ministro hará arder todo sobre el altar. Ofrenda quemada es completa, encendida, de olor grato para el Eterno. ¿Qué está diciendo? Que deben lavar el intestino y las piernas. ¿Para qué? Para quitar todo la suciedad, el excremento de los intestinos y de las piernas. Y dice que el ministro entonces pondrá todo esto, lo que hemos hablado del animal, sobre el altar y que es ofrenda que sube en olor grato. Es una ofrenda olá que asciende hacia el Eterno. Un aroma grato que significa que es una ofrenda, fue aceptada por el Creador. Lo vemos los intestinos, también dice que está hablando de los intestinos que simbolizan lo más profundo de nosotros, lo más interior, ahí cuando se nos mueve algo en el estómago, esas mariposas en lo más interno de nosotros. Y dice que son lavados, lo que significa que nuestro interior debe ser lavado con el agua de la palabra. Una vez quitada nuestros deseos carnales, y nos centramos ya solamente en lo espiritual, en la obediencia, en obras justas, nos lavamos con el agua de la instrucción y también lavamos nuestros pies, nuestro caminar. Lavándonos entonces con los mandamientos, con las instrucciones, con los juicios del Eterno. Como dice en el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar los mandamientos, la palabra del Creador. También vemos el fuego, que el fuego ya hemos visto que significa
purificación, significa limpieza, purificar, pureza, y vemos todo esto que está asociado con nosotros. Vemos que es súper importante todo esto de las ofrendas, no es algo sin valor, sino por eso es necesario estudiarlo verso por verso, no pegarle una leída y seguir avanzando, no, dedicarnos a esto porque cada verso tiene una enseñanza para nuestras vidas. Hemos visto que comienza por los toros, por los becerros, que es el animal más grande, es del ganado más grande que tiene una persona. Es un corbán, entonces se comienza por esto. Verso 10, si su corbán, si su acercamiento para ofrenda quemada completamente fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Vemos que puede ser un carnero, puede ser un chivo, entonces un macho sin defecto deberá ser. Esas características debe también tener el animal que se lleve de estos rebaños. Vemos que en los vacunos, los ovejunos y los cabrinos son machos y sin defectos. En estos acercamientos de completamente quemados son machos. Verso 11, y lo degollará al lado norte del altar delante del Eterno, y los ministros hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Vemos que llevará entonces el acercamiento, el corbán al Eterno, al lugar santo, y debe poner su mano sobre la cabeza del animal. Entonces deberá haber una transferencia del inocente por el culpable y deberá sacrificarse al costado norte del altar de cobre que se encuentra en el patio de la tienda de reunión. Deben recolectar la sangre en un recipiente y los ministros hijos de Aarón deberán rociarla en el altar. Recordemos que tenemos el patio, tenemos la tienda, tenemos la fuente y tenemos el altar. Entonces, cuando venía una persona, ingresaba al altar con su víctima, y en el lado norte, aquí en este sector, era donde se realizaban estos sacrificios de las ofrendas totalmente quemadas. En el lado norte, y en el lado este es donde se depositaban las cenizas de estos sacrificios. Lo vamos a ver más en otros versos, eso de que se depositaban las cenizas en el este. Verso 12. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el ministro las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Recordemos que los hijos de Aarón debían acomodar la leña, encender el fuego, preparar el fuego para que estuviera todo listo para cuando ya se terminara con esto de poner las manos, quitar la luz de los ojos, quitar la piel, trozarlo, ya estuviera listo el fuego. Tiene entonces el mismo procedimiento que con el becerro o con el ternero, dividirlo, la cabeza, entonces la grosura que se acomodaban en el fuego en el altar. Verso 13, y lavarán las entrañas y las piernas con agua, y el ministro lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda quemada completa, ofrenda encendida de olor grato al Eterno. Es una entrega completa para el Creador de olor grato. Esto es para entender cómo nosotros debemos entregarnos al Eterno, limpios, porque dice que lavaba las entrañas y las piernas, o sea, se limpia uno lo más interno de nosotros, nuestro caminar, también lo lavamos con la palabra, con los mandamientos, y comenzamos a hacer buenas obras, obras justas, de acuerdo a todas las instrucciones del Creador, sin
emocionalismo, que es lo que se vive hoy día en todos estos templos hechos por manos de hombres, donde no está el Eterno, donde hay otras entidades moviéndose, dominando a la gente, poseyendo a la gente. Y nosotros no nos entregamos con emocionalismo, sino con obras justas, con entendimiento y con un aroma agradable, porque nos estamos entregando en obediencia completamente al Creador, y no como se vive hoy en día y como se vivía también en los tiempos de Yeshua por estas autoridades religiosas que querían ser salvos por las obras de la ley, por todos estos mandamientos de hombres religiosos que fueron inventadas para supuestamente acercarse al Eterno. Pero nosotros sabemos que por medio de Yeshua nos podemos acercar al Eterno, no nosotros directamente con el Creador, no, por medio del Eterno, no. Pero el judaísmo, que niega a Yeshua, niega al Cordero del Eterno, se quieren acercar ellos por sí solos, teniendo ese velo que nos deja ver a la distancia la nube y el pilar de fuego que se manifiesta a los que realmente están en obediencia al Creador. Y se caminan de acuerdo a emocionalismo, de acuerdo a mandamientos de hombres, que hácelo así, que hácelo allá, siguiendo un sidur, siguiendo reglas de hombres, y ese es un olor súper desagradable para el Eterno, un olor repugnante como un cadáver en descomposición, porque no tienen al Mashiach, que da esas vestiduras para cubrirnos nuestra desnudez. Verso 14. Si lo que se va a quemar completamente para el Eterno fuere holocausto de aves, presentará su acercamiento de tórtola o de hijos de paloma, lo acercará. Recordemos, yo voy cambiando las palabras. Aquí aparece la palabra corbán. Presentará su corbán de tórtola o de hijos de paloma, lo acercará. En su Biblia, si dice palominos, en el hebreo dice hijos de paloma. Eso dice, aparece la palabra ben, que es la palabra H, 11:21, que significa hijo, y aparece la palabra Jonah, como el profeta Jonás, que significa paloma. Aparece Ben y Jonah, que significa hijo de paloma. Y acercamiento, que es la palabra corbán. Y está hablando de que ya si no tiene un toro, si no tiene un carnero, si no tiene un chivo, puede presentar una tórtola o un palomino. Vemos que va descendiendo entonces de algo grande, de algo que tiene mucho más valor, a algo que presenta mucho menos valor. Esto lo está haciendo el Eterno, nos está dando todas estas posibilidades, porque no todos tenemos los mismos recursos, no todos nacemos con la misma cantidad de dinero, con las mismas posibilidades, no, somos diferentes. Entonces, con esto, ni el rico ni el pobre está limitado, todos pueden acercarse al Creador de acuerdo a sus posibilidades, para que nadie se acerque al Creador con las manos vacías. Y vamos a ver en otro capítulo que hay otros acercamientos que igual se podían realizar para personas que tuvieran menos recursos. Verso 15, y el ministro lo ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza para que arda. Y le quitará la cabeza y hará que arda, en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Le va a quitar la cabeza y la hará volverse humo. Y debe exprimir su sangre en la pared del altar. Recordemos que estos animales no son animales que tienen mucha sangre, entonces por eso es necesario exprimirla, no como los otros que se le va a cortar la vena
y va a salir la sangre expulsada. Verso 16, y le quitará el buche y las plumas, la cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. Vemos que el altar tenía un lugar donde se depositaban las cenizas y después se sacaban fuera del tabernáculo, y era el lugar el este, o también conocido como oriente. En el lado norte se realizaba todo el procedimiento que estamos viendo. Se removerá, dice, el buche, que simboliza también la carnalidad, y se quitará también las plumas del cuello, que es como la grosura que hemos visto en los otros animales. Y dice que las depositará en la pila de cenizas en el lugar este del altar de cobre que está a la puerta del Mishkan. Verso 17, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el ministro la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Eterno. ¿Qué debería hacer? Debería dividirlo con sus manos por las alas, pero sin partirla por completo en dos. Deberá entonces partirlo. Esto se tomaba el ave por la parte trasera, desde atrás, y la parte de adelante debería quedar unida. Dice que deberá dividirla por sus alas. Se dice que significa que debe partirlas con su plumaje. Se dice que entonces no se le quitaba el plumaje, solamente se le quitaban las plumas que llevaba ahí cerca del buche, en el cuello, pero que debía después quemarse con las plumas. Y vemos que en los acercamientos de los animales de ganado se les quitaba el cuero antes de cortarlos. ¿Para qué se hacía esto? Se dice que esto se hacía para guardar la dignidad de las personas pobres, de las personas menesterosas, que el Eterno ordenaba estas ofrendas de aves con todo su plumaje para darles un mayor cuerpo y un mayor volumen a estas ofrendas. Y estas eran entonces ofrendas quemadas de olor grato para el Creador. Subían en olor grato, eran ofrendas que eran aceptadas por el Eterno. ¿Qué significa? Significa una vida consagrada al Padre, una entrega completa al Creador, no importando guiarnos por doctrinas de hombres, por lo que sigue la multitud, sino por lo que el Eterno nos da. En resumen, hemos visto acercamientos que van a ser totalmente quemados, de becerros o de toros. Deberían ser machos, sin defecto, con deseo, es un tema importante, de su voluntad. La persona debería poner las manos sobre el animal para hacer una transferencia, debería degollar a la víctima. Los ministros de Aarón deberían rociar la sangre en las paredes del altar, debería desollar, debería quitar la piel y dividirlo, poner las partes en el altar. Los ministros deberían poner estas partes en el altar, la cabeza y la grosura, deben lavar los intestinos y las patas y deben quemar todo, y que todo esto suba en olor grato al Eterno. Si eran ovejas o cabras, debería ser macho sin defecto, con deseos, es decir, de su voluntad, poner las manos sobre la cabeza, que hubiera una transferencia, degollar entonces el sacrificio en el lado norte del altar, rociar la sangre en la base del altar, sobre las paredes, desollar el holocausto, dividirlo, ponerlo en el altar, la cabeza, la grosura, deberían lavar las entrañas, los intestinos o las piernas y quemar todo el holocausto, una entrega completa para el Eterno en olor grato. Y si no tenían ovejas o cabras, deberían ofrecer
una tórtola o un palomino, ¿qué debían hacer? Quitarle la cabeza, exprimir la sangre en el altar, quitarle el buche y las plumas del cuello, echarlos entonces estas partes en la pila de las cenizas que está en el lado este, rajar el ave entonces por sus alas pero sin partirla por completamente y quemar todo esto en el altar como una entrega completa, un acercamiento completo al Eterno. Todo esto hemos visto en este capítulo 1 del libro de Levítico. Hasta aquí hemos llegado. Que el Eterno les bendiga y les guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Eterno alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz, restauración, que el Eterno les bendiga y nos escuchamos el próximo Shabbat, si el Eterno así lo quiere. Gracias por ver los videos.